Estamos avanzados ya en Nehemías, casi llegando a la última parte, capítulo 11 de Nehemías. ¿Ya? Nos quedan 2 capítulos más y se nos va Nehemías. ¿Y de qué trata todo esto de mencionar el hijo de, y toda esta larga lista? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Vamos a ver, vamos a poquito, cálmese. Veamos de qué trata todo esto. Creo que todos hemos escuchado dichos como el siguiente: el padre Gatica predica y no practica, pero no practica, ¿cierto? Del dicho al hecho hay mucho trecho, un largo trecho. Muy bien, muy bien. Las usamos para referirnos a personas que pueden hablar mucho sobre un tema y parecer muy comprometidos con lo que están diciendo, pero en la práctica no se ve nada de lo que hablan. En el lenguaje evangélico popular a eso le llaman el testimonio. Entre ellos se dice: cuide su testimonio, hermano, hermana. Tiene que dar buen testimonio, ¿ya? Y fíjese que no están tan lejos de una realidad que golpea a la iglesia actual. Motivo por el cual hoy somos una institución cuestionada y de la que la sociedad chilena desconfía en general. Porque los no cristianos muchas veces ven, y con justa razón, que los cristianos somos buenos para hablar bonito del Evangelio, pero malos para ponerlo en práctica. Algo similar ha sucedido con el pueblo de Jerusalén en el libro de Nehemías. Si hacemos un recuento de los últimos capítulos, en el 8 han conocido la palabra de Dios, ¿se acuerda? En el 9 responden con arrepentimiento, pero recibieron la gracia de Dios. En el 10, que fue lo último que vimos, responden a ella con un gran discurso de compromiso. Ahora, en el capítulo 11 les toca llevar a la práctica su compromiso. Por eso en este capítulo daremos respuesta a la pregunta: ¿qué se necesita para poner en práctica la vida restaurada por Dios? ¿Qué se necesita? Y como ya es costumbre, damos la respuesta en 2 partes: dar pasos y avanzar en unidad. Dar pasos y avanzar en unidad. Oremos al Señor. Padre Celestial, hemos leído tu palabra, Señor, tu santa palabra, inspirada por tu Espíritu Santo para alimentar la fe de tu pueblo, de tu iglesia que hoy estamos reunidos acá. Te pedimos, Señor, que mientras indagamos en esta palabra, mientras profundicemos en ella, tú como buen Señor, todopoderoso, puedas indagar en nuestros corazones. Confrontarnos, Señor, pero también consolarnos con la buena noticia de tu Evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿qué se necesita para poner en práctica la vida restaurada por Dios? Y lo primero que decimos es dar pasos. El pueblo que había renovado el pacto e hizo un compromiso ¿se acuerda cómo terminó el capítulo 10? Así no descuidaremos la casa de Dios. Ese era su compromiso, no descuidar la casa de Dios. Es decir, el templo y toda la actividad que había dentro del templo en Jerusalén. Ahora les toca dar pasos que lo lleven a la práctica. ¿Y en qué consisten esos pasos? Bueno, este es el mismo problema que ya hemos visto en capítulos anteriores. Repoblar Jerusalén. Tenía muy pocos habitantes Jerusalén. En el versículo 1 que leímos hoy día, dice: los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer 1 de cada 10 para que habitara en Jerusalén, la ciudad santa, mientras los otros 9 se quedarían en las otras ciudades. Hermanos y hermanas, pese a los esfuerzos de Nehemías junto al pueblo por reconstruir Jerusalén, la ciudad no era un polo de atracción para que los israelitas se fueran a vivir allá. Acá no vemos un movimiento migratorio espontáneo como se ve en Santiago desde hace unas décadas, sino que dice que los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, ellos, pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer 1 de cada 10 que habitara en Jerusalén. Hubo que echar suerte para ver quién dejaba su ciudad y se instalaba en Jerusalén.
Gracias a Dios también hubo otros que se ofrecieron voluntariamente para habitarla, como dice el versículo 2. Y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. El problema, queridos hermanos, es que muchos israelitas habían llegado a vivir a otras ciudades, no a Jerusalén, edificando sus casas y ya se habían acomodado a su nueva casa, como nos cuenta el libro de Zacarías, por ejemplo. Habla de esto. Y otros tantos ni siquiera salieron de Babilonia, se quedaron allá. Entonces eran muy pocos los que estaban pensando en reconstruir el templo de Jerusalén, los muros de la ciudad y habitar en la ciudad santa. Aunque sí, recordemos, recibieron apoyo, pero del apoyo que dura un tiempo, a pasar a vivir permanentemente en Jerusalén, hay un gran paso de diferencia que muchos no querían dar. No querían dar ese paso. Pero queridos hermanos, son los pasos que damos, aquello que pone en práctica la nueva vida como restaurados. Sin pasos prácticos, la restauración de Dios solo queda como una ilusión con buenas intenciones. Hermanos queridos, la restauración de Dios muchas veces será desafiante para nuestras vidas. El Evangelio de la Gracia también viene a desafiar antiguos esquemas de pensamientos arraigados que tenemos, o acomodadas formas de vivir la vida que no son coherentes con la fe que creemos. Esto me hace recordar al Chapulín Colorado. ¿Se acuerda del Chapulín Colorado? Personaje de televisión, Latinoamérica, ¿no es cierto? Chapulín Colorado, cuando se presentaba como un superhéroe que venía a ayudar, ¿no es cierto? Pero frente a él había algo que lo desafiaba, causándole temor. ¿Qué decía? Sí lo hago, ¿cierto? Sí lo hago. Después volvía a mirar el desafío y repetía, sí lo hago. Y así una tercera o cuarta vez. Pero mientras lo decía, no lo hacía. No lo hacía. Se quedaba en la misma posición que estaba. Probablemente los israelitas, acomodados en sus casas, en otras ciudades, miraban a Jerusalén y decían, sí lo hago. Pero no querían dejar la casa y el sillón, como dice una canción. Habiendo conocido la palabra de Dios, habiéndose arrepentido, habiendo recibido la gracia y habiendo asumido el compromiso de no descuidar la casa de su Dios, solo le faltaba dar pasos para poner en práctica esa nueva vida restaurada en Jerusalén. Pero recuerden, son los pasos que damos, aquello que pone en práctica la nueva vida como restaurados. Sin pasos prácticos, la restauración de Dios solo queda como una ilusión, con buenas intenciones. Amados hermanos, puede ser que tal vez lleves años de cristiano o cristiana, o poco tiempo tal vez, no lo sé. Sin embargo, corremos el riesgo de tener una fe superficial, por encimita nomás. Una simple ilusión, engañándonos a nosotros mismos, si nos quedamos solo con la experiencia sentimental bonita del Evangelio, y eso no está afectando nuestra forma práctica de vivir la vida restaurada por Dios. Que no nos pase como dice una canción de Ricardo Arjona. Dice, no te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. No te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo. Eso nos puede pasar. Podemos enamorarnos de la sensación que nos produce estar con Dios, pero no amar a Dios. Y entonces vendremos a la iglesia y escucharemos la palabra de Dios, buscando la sensación bonita en nosotros, de la cual nos hemos enamorado, pero cuando se trata de poner en práctica lo aprendido, aflora nuestro chapulín colorado que llevamos dentro. Por eso, la palabra de Dios que leemos nos exhorta a dar pasos que pongan en práctica la coherencia entre la gracia de Dios que hemos recibido y nuestra manera de vivir. Porque recordemos, son los pasos que damos,
aquello que pone en práctica la nueva vida como restaurados. Sin pasos prácticos, la restauración de Dios solo queda como en ilusión, con buenas intenciones. ¿Qué pasos te está llamando el Señor a dar en tu vida esta mañana para poner en práctica su evangelio? ¿Qué pasos te está llamando a dar? La semana pasada hablamos de procurar vivir en santidad, ¿se acuerdan? Rechazando aquello que daña nuestra relación con Dios, y también hablamos de cuidar la dieta espiritual, alimentando nuestra fe con el evangelio. ¿Qué pasos te está llamando el Señor a dar en tu vida, en esos ámbitos posiblemente, para poner en práctica la nueva vida restaurada por Él? Quizá hay algo que te desafía y hasta ahora has respondido titubeante como el chapulín colorado. Ora al Señor y que Él te muestre cómo se vería tu vida, cómo te verías tú poniendo en la vida práctica aquello que te está llamando a hacer. Para vivir de acuerdo con la nueva vida restaurada que trae su gracia. Y no dejes de orar, para que puedas llevarlo a cabo en obediencia a Él. Porque son los pasos que damos, aquello que pone en práctica la nueva vida como restaurado. Sin pasos prácticos, la restauración de Dios solo queda como una ilusión, con buenas intenciones. ¿Qué pasos te está llamando el Señor a dar en tu vida para poner en práctica su evangelio? Que el Señor nos ayude a responder en obediencia, hermano. Ok, ¿qué se necesita para poner en práctica la vida restaurada por Dios? Dar pasos y avanzar en unidad. En el pueblo que fue mencionado en este capítulo 11, se observa una diversidad que avanza en unidad, organizados bajo un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ya lo vimos la semana pasada. Como terminó el capítulo 10, no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Ese es el propósito. Por eso que ahora vemos una diversidad de personas avanzando en unidad bajo ese mismo propósito. Fíjese el versículo 4, dice: algunos de los hijos de Judá y algunos de los hijos de Benjamín habitaron en Jerusalén. Y más adelante en el 15 se menciona a los levitas. Entonces tenemos gente que proviene de 3 tribus diferentes de Israel, de Judá, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví. Y también tenemos una diversidad de funciones. En el versículo 6 se habla de hombres fuertes, y en el 14 más adelante también se habla de guerreros valientes. Posiblemente estos estaban a cargo de la guardia de la ciudad. Son como nuestros hermanos que cuidan los autos, el ministerio que cuida autos afuera, nuestros hombres fuertes y cuidando los autos. Había gente sirviendo con su liderazgo. Versículo 9 se menciona superintendentes, sirviendo con el liderazgo. Había sacerdotes, versículo 10, cargo del servicio en el templo. Levitas también, que eran siervos del templo, en el versículo 15. En el 17, fíjese este ministerio a cargo de la oración. El 17. Gente que estaba a cargo, sirviendo a la comunidad, orando ahí. Imagino estas casas de oración ahí, sirviéndose unos a otros en la oración. El 19, gente dando la bienvenida, los porteros de la ciudad. En el 22 tenemos a nuestros hermanos músicos, gente sirviendo con los dones musicales que Dios les dio, los cantores, en el versículo 22. En el 23 hay un representante del rey, autoridad política, poniendo un orden civil ahí en la ciudad. En el 25, gente que vive en los campos, campesinos, gente que trabaja la tierra, que produce alimento. Y en el 35 se menciona artífices o artesanos, ¿cierto? Gente que elabora productos con sus manos. Estos dos últimos son importantes también porque proveen alimentos y materiales para la economía de la ciudad. Hermanos, este es un hermoso acto de unidad, organizados bajo el propósito de no descuidar la casa de nuestro Dios, como ellos dijeron, y con el deseo de ver brillar a Jerusalén como una ciudad funcionando,
como luz para las naciones. Esto ya lo había dicho años atrás el profeta Isaías, antes que Nehemías. Había anunciado el regreso de los cautivos, la restauración de Jerusalén y del reino de Dios como una luz para las naciones. Isaías 49 menciona esto específicamente. Estos son los habitantes de esta Jerusalén restaurada. Siendo diversos, se encuentran unidos bajo el mismo propósito. Mismo propósito. ¿Y sabe por qué? Porque al avanzar en unidad están dando una muestra al mundo, a las naciones, de que su Dios los ha restaurado como un solo pueblo del pacto, renovado por su gracia. Queridos hermanos, organizarse para avanzar en unidad bajo un mismo propósito es el escenario perfecto para poner a prueba nuestro carácter. Porque en el trato con otros es donde afloran nuestros pecados del corazón. Esto me recuerda a un típico juego que se hacía en el aniversario de los colegios. ¿Saben? Yo trabajé como profe mucho tiempo y nos hacían jugar también los profes en los aniversarios de colegio. Y había un juego que se llamaba el tirar la cuerda, ¿cierto? Con fuerza, tirar la cuerda. En ocasiones pude ver a equipos donde cada uno tiraba la cuerda a su ritmo y a veces tropezaban con los pies del compañero, la compañera que tenían adelante o atrás. Y ese equipo perdía fácilmente. Pero en otras pude ver a los jóvenes organizarse para ganar esa competencia. Y me llamaba mucho la atención cuando uno o una de ellos asumía el rol de líder y marcaba un ritmo de tiro, gritando y decía, 1, 2, tiren, 1, 2, tiren. Y todos al mismo tiempo. Esa técnica me parecía genial, genial. El equipo entero se unía para actuar como uno solo. Se daban 2 segundos de descanso, sosteniendo la soga con fuerza, y al tercer segundo todos tiraban al mismo tiempo. En la Jerusalén que estamos viendo acá, del tiempo de Nehemías, vemos algo muy parecido. Donde probablemente no todos tenían los mismos recursos ni las mismas fuerzas, ni aportaban de igual manera al propósito asumido, pero aunque diversos, estaban uniendo sus fuerzas para avanzar en unidad bajo ese mismo propósito. Porque al avanzar en unidad, están dando una muestra al mundo de que su Dios los ha restaurado como un solo pueblo del pacto, renovado por su gracia. Queridos hermanos, puede ser que para ti el tema de la unidad no sea de tu agrado. Esto de vivir la fe en comunidad, con un mismo propósito, puede ser que sea algo que prefieres evitar. Suena bonito, sí, pero gracias. Yo no quiero entrar en eso. Y esto puede darse posiblemente por 3 razones. Una, porque intentas protegerte de los demás. Tal vez malas experiencias en el pasado te llevaron a sufrir y hoy estás en modo desconfianza a la defensiva. Puede ser una. La otra puede ser porque creciste en un ambiente social donde las personas usaban a los demás. Tal vez a ti mismo te usaron alguna vez. Te hicieron creer cosas simplemente para sacar provecho de ti. Y no conoces otra manera de relacionarte con otros que no sea superficialmente, sin entregar mucho y usando a las personas también. Y la tercera puede ser que hay un gran espíritu orgulloso en ti que te lleva a creer que eres autosuficiente y que no necesitas a nadie más para vivir tu fe y puedes avanzar solo o sola. Pero el Espíritu nos anima con la historia de Nehemías. ¿Sabe por qué? Porque nos está mostrando que en cada caso se necesita una cosa y lo mismo: recibir la gracia de Dios. ¿Se acuerda que la semana pasada definimos qué es la gracia? Ese amor no merecido con quien nos ama. Porque este pueblo también se hicieron daños unos a otros cuando uno revisa la historia de Jerusalén y de Israel. También ellos hicieron alianzas de amistad por conveniencia. Y también creyeron que cada uno por su cuenta era capaz de mantener el reino de Dios. Y no fue así. Pero ahora que han conocido la gracia de Dios, son capaces de perdonar,
de servir en vez de usar a los demás y de reconocer que se necesitan unos a otros. De eso se trata la restauración de Dios. Porque al avanzar en unidad están dando una muestra al mundo de que su Dios los ha restaurado como un solo pueblo del pacto, renovado por su gracia. ¿Cuál es el avance de unidad que Dios te está llamando a hacer? A ti. Quizá te has mantenido distante de los ministerios de varones, como tan poquitos, pero ahí estamos, fieles al Señor. ¿Sí? Quizá tú te has mantenido distante de este ministerio, o de mujeres tal vez, o de adolescentes y jóvenes, o de las casas de oración comunitarias. Suena bonito, sí, pero todavía no quiero. O tal vez Dios te ha dado dones, pero prefieres no ponerlos al servicio de la iglesia para no asumir un compromiso mayor con la comunidad. O tal vez deberíamos empezar por lo más básico. Congregarte cada domingo y animar a tus hermanos con tu presencia y tu persona, simplemente. No venir a hacer algo, animar con tu presencia y tu persona. ¿Sabes por qué? Porque eres valioso y valiosa para los demás. Por quien tú eres, no por lo que das. Tu presencia anima. A lo mejor es en el área económica donde no has querido comprometerte a avanzar en la unidad de la iglesia bajo el mismo propósito, porque desconfías del pastor que se puede estar robando la plata, o de la tesorería. Mira, gracias a Dios tenemos un sistema transparente y abierto a la revisión de cualquiera que lo pida. Aún las reuniones de concilio están abiertas si alguien quiere asistir. Pero déjame decirte que ante cualquier razón que puedas tener en tu corazón para no sumarte al avance en unidad de la iglesia bajo el propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Ser discípulos de Cristo que hacen otros discípulos de Cristo. Cualquier razón que tengas para no sumarte a ello, quiero pedirte que mires con cuánto amor Dios te ha amado a ti sin que lo merecieras. Y puedas dar ese mismo paso y ese mismo amor a los demás sin que lo merezcan. Porque es por gracia que Dios te amó. Porque al avanzar en unidad estamos dando una muestra al mundo de que Dios nos ha restaurado como un solo pueblo del pacto, renovado por su gracia. Bien, queridos hermanos, entonces, vamos concluyendo. ¿Qué se necesita para poner en práctica la vida restaurada por Dios? Número 1, dar pasos. 2, avanzar en unidad. Y como ya hemos dicho, puede ser que lleves años de cristiano o cristiana o poco tiempo tal vez. Sin embargo, corremos este riesgo de tener una fe superficial si nos quedamos solo con la experiencia sentimental del Evangelio. Y eso no está afectando nuestra forma práctica de vivir la vida restaurada por Dios. Por la contundencia del mensaje del Evangelio, por todo lo que trae, este mensaje exige una coherencia entre lo que creemos y cómo vivimos eso que creemos. Es decir, una fe que se pone en práctica. Pero déjame decirte que Dios nos dejó algo que sin duda nos ayudará a poner en práctica la vida restaurada por Dios. Y se trata de la oración. Pero no vengo acá a hablarte de una clave de la oración eficaz o para poner en práctica una oración poderosa, sino recordarte que hay alguien que ora por ti. Tal como leímos en el Evangelio de San Juan, en las horas previas a la cruz, Jesús antes de ir a la cruz, esta es como su declaración de últimas palabras, alguien que va a morir. Y Jesús oró por sus discípulos diciendo, podemos avanzar, ahí está, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros, los que van a creer en Cristo por la palabra predicada de sus discípulos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros. ¿Para qué Jesús quiere que seamos uno?
para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado. ¿Para qué le has dado esa gloria, Jesús? Para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en predicar bien, sean perfeccionados en evangelismo, sean perfeccionados, en unidad. ¿Y por qué, Jesús, te interesa tanto la unidad de tu pueblo? ¿Para qué? Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Queridos hermanos, Jesús oró por ti y lo sigue haciendo. La Biblia dice que Él está sentado en su trono de gracia intercediendo por nosotros. Y en sus últimas palabras, antes de ir a la cruz, el mensaje importante que tenía que dejar a sus discípulos, pidió para que seamos uno, perfeccionados en unidad. Para Cristo la unidad de su pueblo es importante. Porque esta unidad da un testimonio acerca de Él, de que Él fue enviado por Dios Padre. Queremos evangelizar, queremos llegar a etnias no alcanzadas, queremos llegar a vecinos, queremos llegar a este barrio para que el mundo crea. Avancemos en unidad. Porque eso da un testimonio de quién es Jesús. Pero luego nos dice, ¿cómo es posible que se produzca esa unidad? En el 22, versículo 22. Oh, y esto es tremendo, por favor ponga atención y disfrútelo. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Necesitan conocer mi gloria, pueblo mío, para que sean uno. De lo contrario, no podrán ser uno. ¿Y cuál es la gloria que el Padre le dio a Jesús? Jesús, ¿cuál es esa gloria que Dios Padre te dio? Esa gloria es su paternidad, la paternidad de Dios. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Jesús disfrutó la gloriosa paternidad de Dios sobre él. Y esa gloria es la que nos ha dado para que seamos uno. Esa es la gloria que nos ha dado para que seamos uno. De modo que nuestra unidad no proviene de lo bien que nos llevamos, de cuán parecidos somos, o de nuestra similar forma de pensar. No vamos a construir unidad de esa manera. Nuestra unidad proviene de la gloria que Jesús nos ha dado para que seamos uno, de esa paternidad que Él gozó eternamente, de Dios Padre que lo amó con amor eterno, un amor santo y que se goza en el Hijo amado, en cual Él tiene complacencia. Eso es lo que está confirmando en el versículo 23. Para que el mundo sepa que tú me enviaste, y atención, y que los amaste tal como. No está diciendo ligeramente parecido o un poco menos. Que sepan que los amaste tal como me has amado a mí. Dios Padre amando a sus discípulos, a los seguidores de Jesús, a los que creen en su nombre, tal como Él ama a su Hijo amado Jesucristo. Esa es la gloria que nos ha dado para lograr la unidad. Queridos hermanos, la vida restaurada que vemos en Nehemías era una sombra solamente de la obra del gran restaurador de vidas, Jesús. Él es el gran restaurador de vidas, ya que el Hijo de Dios comparte su Padre con el mismo amor que Él recibe. Esa gloria la comparte contigo y conmigo, para que seamos
uno. Ahora sí avancemos. Quiero pedirte algo. Mira a tu hermano o tu hermana que está a tu lado. Mira. Ya, si no tiene a alguien, busca a alguien. Mira a tu hermano o tu hermana que está a tu lado y dile estas palabras. Si estás en Cristo, espera un poquito, lo vamos a hacer después todos juntos. Si estás en Cristo, si tu vida está en Cristo, si has creído en Él, si has confiado en Él, si estás en Cristo, el Padre te ama tal como ama a Cristo y yo te amo como mi hermano o hermana en Cristo. ¿Ok? Vamos, busque a alguien y dígale esto. Si estás en Cristo, el Padre te ama tal como ama a Cristo, y yo te amo como mi hermano en Cristo. El Padre te ama tal como ama a Cristo y yo te amo como mi hermano en Cristo. Bien, queridos hermanos, esa es una gran verdad. Esa es la gran verdad por la cual podemos dar pasos de fe para poner en práctica la restauración que Dios nos dio. Y esa es la gran verdad por la cual podemos avanzar en unidad como iglesia. No olvidemos esto. Si lo olvidamos, lo perdemos todo. Si lo recordamos, tenemos todo lo que necesitamos para poner en práctica nuestra fe y avanzar en unidad. Cantemos en respuesta a la palabra del Señor y como siempre voy a estar acá